¿Se ve la pantalla? A ver, ahí está. Como recordábamos, estábamos empezando a intentar describir la interacción en un mercado. Y que decíamos que en un mercado, para que haya mercado, tiene que haber oferta y demanda, que cuando hablamos de mercado también recordábamos, no necesariamente estamos pensando en una interacción presencial o física entre las partes, sino que pensamos en todos los mecanismos posibles en los que, a partir de los cuales la oferta y la demanda pueden interactuar, y que tanto la demanda como la oferta de mercado está dado por la suma de las demandas y ofertas de los compradores o demandantes individuales y de los productores, proveedores u oferentes individuales por cada lado, y que la demanda refleja en definitiva cuánto es la valoración que los consumidores tienen por determinado bien, y esa valoración depende de qué tanto satisfacen esos bienes sus necesidades y qué tanta, valga la redundancia, satisfacción o utilidad le generan. Mientras que cuando hablamos del lado de la oferta, la noción de oferta lo que tiene es atrás la idea de cuánto me cuesta producir, y a partir de cuánto me cuesta producir en términos de cuánto tengo que gastar para producir y cuánto dejo de ganar en otras alternativas de producción, cuánto es lo que, a partir de eso, cuánto es lo que yo pediría como mínimo, como precio, un precio de piso para estar dispuesto a ofrecer un producto en un mercado, para proveer o llevar un producto y ponerlo disponible a los consumidores. Entonces, siempre hay que recordar que para los consumidores, la función de demanda representa como un precio límite, tope, o máximo, un techo de cuánto estarían dispuestos a pagar por algo, mientras que para los oferentes, el precio representa lo que de manera mínima se pide para estar dispuesto a ofrecer, ¿sí? Es como un piso de precio que los deja satisfechos para estar dispuestos a ofrecer. Después lo que vamos a ver, o lo que vamos a intentar entender, es cómo el precio que surge del mercado surge por la interacción de oferentes y demandantes. Oferentes y demandantes que intentan, perdón, no, que intentan alcanzar el mejor resultado para los que son sus objetivos. En la jerga económica esto lo decimos, intentan optimizar sus resultados, alcanzar sus resultados óptimos. ¿Y cómo definiríamos resultado óptimo? Bueno, como el mejor resultado que podemos alcanzar, dado aquello a lo que queremos llegar. ¿Qué es lo que queremos los consumidores cuando buscamos abastecernos de algún bien o servicio para satisfacer necesidades? Hacerlo al menor precio posible, gastando la menor cantidad de dinero posible y obteniendo la mayor satisfacción por ese consumo. ¿Qué buscamos? Lo que buscamos maximizar es la satisfacción por el consumo. ¿Qué buscamos cuando somos proveedores o productores, oferentes en un mercado? Lo que buscamos es maximizar el beneficio que obtenemos como ganancia. Ya vamos a definir mejor en su momento cómo lo calculamos esto, pero lo que buscamos es maximizar la rentabilidad de nuestra acción. Entonces, lo que buscamos es obtener el máximo beneficio posible. Lo que vamos a intentar mostrar es cómo ambas partes intentando, la oferta y la demanda intentando obtener aquello que es mejor para ellos, permiten o logran alcanzar un resultado que pueda ser beneficioso para todas las partes a la vez. Un punto a tener presente es que estamos suponiendo en este análisis, para entender lo básico de oferta y demanda, es que, como tenemos puesto por aquí abajo, que entendemos que para todos los agentes económicos, para los participantes en un mercado, tomamos al precio como un dato, ¿sí? Como una información, al menos como de punto de partida, ¿sí?
Y lo que decimos por ahora, esto lo vamos a cambiar un poco más adelante, pero lo que decimos por ahora es que individualmente nadie puede influir sobre los precios, ¿sí? Ningún agente económico puede influir individualmente sobre los precios, no tiene tanto poder, ¿sí? Lo ponemos como un supuesto fuerte por ahora. Todos tienen claro, o tengan todos claro que cuando hablemos, por ejemplo, de monopolios o de oligopolios, no importa si no saben qué significa hoy, pero lo vamos a aprender más adelante, esta situación de que nadie influye sobre los precios va a cambiar un poco, o bastante según sea el caso. ¿Qué tenemos acá? Les pido que miren en primer lugar a las dos gráficas, a la más de tipo morado o violáceo y a la celeste, ¿sí? Una representa la función de demanda, otra es la función de oferta, que las representamos en el plano precio-cantidad. Recuerden que estas eran las dos dimensiones más importantes que considerábamos para hablar, cuando hablamos individualmente, tanto de la demanda como de la oferta, y eso es lo que se define en un mercado. ¿Qué cantidades se van a intercambiar y a qué precio? Es decir, en qué condiciones se van a comprar o vender ciertas cantidades. Ahora, por ahí muchos de ustedes ya lo sepan, que vamos a tratar de presentar esta noción de equilibrio de mercado y que la noción de equilibrio de mercado estará dada por la intersección entre una función y la otra, y por lo tanto los precios y las cantidades que se definen para esa intersección, ¿sí? Ahora, si fuera tan fácil encontrar el precio de equilibrio en un mercado, bueno, no pasaría nada, no sería muy importante dedicarnos a repasar estos temas, porque sería como tirar un dardo y pegarle siempre al centro del blanco. Bueno, en la realidad no pasa así. Y por eso es que nos resulta relevante prestar atención a qué tipo de comportamientos o respuestas podemos imaginar frente a distintas situaciones. Imaginemos una situación, en primer lugar, como la que, supongamos, traten de pensar en que no conocen la gráfica completa de oferta y demanda, y que lo que vamos a ver es solamente ciertas cantidades y respuestas frente a eso cuando hay determinados precios. Entonces, piensen que estamos iniciando, que las transacciones arrancan a un precio 1, a cierto precio, perdón, a cierto, a ver, perdón, a cierto precio, 1. ¿Qué vemos a este precio 1? ¿Cómo tenemos que analizar la información que tenemos? Bueno, vemos que a este cierto precio 1 nos desplazamos de costado, llegamos hasta la función de demanda y encontramos que los consumidores quieren comprar esta cantidad. Mientras que cuando vemos cuánto quieren vender los productores a ese precio, lo que están dispuestos a ofrecer los productores en este mercado y que llevan y que ponen disponible de alguna manera, bajé un poco torcido, pero les pido que me entiendan, es esta cantidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que a un precio 1, lo que podemos observar en el mercado, olvídense del resto del gráfico, piensen en lo que yo pinté en color rojo hasta ahora. Lo que vemos es que la cantidad ofrecida a ese precio, la cantidad ofrecida a este precio, 1, es mayor que la cantidad demandada a ese precio. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo lo llamamos a esta situación? Le ponemos habitualmente dos nombres. Lo llamamos exceso de oferta, es fácil de entender, hay más cantidad ofrecida que cantidad demandada, o excedente, perdón. Exceso de oferta o excedente. Cuando decimos que hay exceso de oferta o excedente, que son sinónimos, lo que decimos es que hay a cierto precio, una mayor cantidad ofrecida que lo que se quiere comprar a ese precio. Los, los productores quisieran vender todo esto, pero solo logran vender hasta acá. Esta diferencia que marcamos acá abajo o que marcamos acá arriba, este segmento horizontal entre una cantidad y la otra,
o entre una función y la otra, lo que nos dicen es cuánto está sobrando sin lograr ser vendido. ¿Mm? Bien. Ahora el punto es, si lo que ocurre es que los productores quisieron vender a ese precio tanta cantidad y no logran venderla, ¿se quedan de brazos cruzados? Bueno, supongamos además que lo que ocurre es que los productores ya incurrieron en muchos costos, erogaron mucha plata, gastaron mucha plata o cierta cantidad de plata para poner disponible esa cantidad de producción en el mercado. ¿Sí? Eh, ¿qué harían cualquiera de nosotros si nos encontramos con que a cierto precio no logramos vender todo lo que quisimos venderle a los consumidores de ese producto? Realmente lo que Bajar el tenemos precio. es... ¿Y cómo se llama ese proceso? ¿Por qué bajarían los precios? A ver. Porque si tengo productos que ya los produje, valga la redundancia, y no los puedo vender, intento bajar el precio para que suba la demanda. Para que suba la cantidad demandada, decimos, ¿sí? Sí, Perdón, un comentario de cómo fuimos usando palabras. Acuérdense que cuando decíamos en las clases anteriores, cuando tenemos corrimientos de costado, desplazamientos de una o de la otra, decimos que o cambia la oferta o cambia la demanda. Cuando se desplaza por cualquier cosa que no sea el precio, acuérdense, decíamos. Por los ingresos, por los gustos, por el precio de otros bienes, por las expectativas, cuando hablamos de la demanda. Por el precio de los factores productivos, por los cambios tecnológicos, por las expectativas sobre los precios futuros posibles de venta. Cuando cambiaba cualquier cosa que no fuera el precio del bien, lo que tenemos son movimientos sobre, traslados laterales de las funciones de oferta o de demanda, según sea el caso. Ahora, cuando lo que tenemos son cambios de precio, lo que tenemos son movimientos sobre la gráfica original, en cada una de las dos, ahora lo vamos a marcar un poquito, y decimos que hay cambios en la cantidad ofrecida. ¿Sí? Lo más apropiado es decir que tenemos cambios en la cantidad ofrecida. Esa es la pequeña corrección que te quería hacer. perfecto. Disculpe, Perfecto. profesor, ¿podría repetir eso que le acabo de explicar a ella? Lo de cuando cambia cualquier cosa de la función que no sea el precio, se traslada la función. De Porque eso fue una costado, de las preguntas del examen que creo que no quedó clara. bueno, estuvimos comentando en diversas oportunidades el hecho de que cuando cambia cualquier cosa que no sea el precio, lo que tengo es un desplazamiento paralelo, de costado, hacia la derecha o hacia la izquierda, según la motivación que ocurra. ¿Sí? Profe, ¿y en qué caso se Recuerda, desplaza para la derecha o para la izquierda? a ver, ¿se acuerdan la semana pasada y la anterior decíamos, por ejemplo, pensemos en la función de demanda? Si un bien se pone de moda, ¿sí? Olvídense de toda la gráfica que tengo acá. A ver, déjenme ver una cosa. Vamos, déjenme ver espérenme un poquito que vamos a hacer un ejemplo que tenemos gráfico por acá. ¿Sí? La función original, las funciones originales que tenemos, olvídense de la función de oferta. Piensen solamente en la función celeste, que es la función de demanda. A cierto precio 3, que le marcamos por acá, perdón. A cierto precio 3, lo que ocurre es que hay cierta cantidad demandada. A este precio 3, en la función de demanda, tiene que estar derechito, pero la cantidad demandada está acá, ¿sí? Acá abajo. Y de repente, por alguna razón, encontramos algún elemento que puede hacernos querer demandar más del mismo bien. Sea que aumenta el ingreso, y estamos hablando de un bien, el ingreso de los consumidores, y estamos hablando de un bien normal o superior. O sea que el bien se pone de moda. O sea que el precio del bien sustituto al que estamos considerando acá aumentó. Entonces, si el otro se hizo más caro, aunque el precio de nuestro bien siga siendo 3, como resulta más barato comparado con el otro sustituto de este que se hizo más caro, vamos a estar dispuestos a comprar más unidades de este que antes. O porque el bien complementario a este se abarató.
se hizo más barato. Entonces, como se consumen de manera conjunta, si aquel se hizo más barato y yo los consumo de manera conjunta en una especie de combo, el combo me sale más barato y por eso quiero comprar más unidades también de este bien. Cuando pasa cualquiera de estos casos, el desplazamiento es a la derecha. Entonces, no hace olvídense de la... digo, es para cualquier nivel de precio esto, ¿eh? Olvídense de la gráfica de la función de oferta. Entonces, cuando pasa cualquiera de estos cambios, lo que tenemos es un desplazamiento a la derecha. No hace falta que cambie el precio particular del, cualquiera sea el valor de precio que estemos considerando, para que estemos dispuestos a comprar más unidades. Si lo que pasa es cualquiera de los cambios que nos hacen querer comprar menos o demandar menos, entonces, al mismo precio, porque el bien dejó de estar de moda, o a los consumidores les gusta menos, o porque ya no es la estación o la temporada para consumir ese producto, o porque el bien sustituto al bien que estamos considerando se abarató, bajó de precio por alguna razón en ese mercado, entonces el mío, aunque no haya cambiado, el bien que estamos considerando acá, aunque no haya cambiado de precio, se hizo más caro comparado con el sustituto, que por alguna razón que no sabemos y que no nos importa tanto, se hizo más barato. Entonces, en cualquiera de estos casos, lo que voy a imaginar es que voy a querer comprar menos. En esos casos lo que tendría es un traslado para acá, para la izquierda, a cualquier nivel de precio, sea alto o sea más bajo. Voy a querer comprar menos, y entonces la gráfica sería de este estilo. Se vendría por acá, hacia la izquierda. Pero no está cambiando el precio del bien en particular, sino que está cambiando cualquiera de los otros determinantes que tenemos para la función de demanda. Para la función de oferta es lo mismo. Cambia cualquiera de los elementos que la determinan, salvo el precio particular del producto. Ahora, entonces cuando tenemos cambios que no son de precio, hablamos de desplazamientos y cambios en la demanda o en la oferta. Y cuando tenemos exclusivamente cambios de precio, hablamos de cambios en la cantidad demandada y en la cantidad ofrecida. Entonces, retomando lo que teníamos hace un rato, estábamos con este precio 1, y no me di cuenta quién me lo dijo, pero me dijo una compañera que el incentivo que tenemos en este caso es por el lado de los productores a intentar bajar el precio para tratar de vender más, ¿no? ¿Es así lo que me dijeron? Sí, fui yo, Ailen. Pasa que no sé por qué no estoy viendo, no me están saliendo las caritas, no importa. Entonces, gracias quien haya sido, pero no me están saliendo las caritas en pantalla, así que no puedo identificarlos. No hay pido problema. disculpas. Ahora, recuerden que esta es una función de oferta de mercado, que suma a los distintos productores que están, o proveedores que están en este mercado llevando sus productos, ¿sí? Y a todos les pasó que este precio imaginario 1, o a varios les pasó que pudieron haberse quedado sin vender. Eso no quiere decir que todos estén dispuestos a bajar el precio y seguir ofreciendo, porque no necesariamente el precio que cada uno de los productores o proveedores individuales pide para ofrecer es idéntico. Porque no necesariamente todos tienen las mismas estructuras de costos, no necesariamente todos tienen las mismas expectativas de rentabilidad. Entonces, puede ocurrir que haya productores que tienen costos de producción muy altos o que tengan expectativas de mayor ganancia y que por lo tanto no estén dispuestos a ofrecer a precios más bajos que ese precio inicial 1 arbitrario que pusimos. Entonces, si bien es cierto que hay muchos productores, o la mayor parte de los productores que van a estar dispuestos a bajar el precio, eso no quiere decir que todos estén dispuestos a bajar el precio, ¿sí? Y entonces es posible que, frente a una situación de excedente que incentivaría a muchos oferentes a intentar bajar el precio para tratar de vender más, ocurra que algunos de ellos decidan irse, no participar, o no seguir participando en el mercado. Entonces imaginemos un precio imaginario por acá, ¿sí? Le pongo precio prima, no importa el valor. ¿Qué tenemos? Ocurrió lo que me decía recién la compañera, bajó un poco el precio. Pero a este precio prima
la cantidad demandada está por acá y la cantidad ofrecida está por acá. ¿Qué ocurre todavía en este mercado? ¿Qué sigue habiendo, aunque menor que antes? Excedente. Sigue habiendo excedente o exceso de oferta. ¿Mm? Dado eso, ¿qué estamos diciendo? ¿O qué sabemos que pasa cuando hay excedente? Que hay cantidades que quedan sin ser vendidas y que productores que llevaron mercadería o unidades a la venta no los pudieron ubicar. Entonces, sigue operando el mismo incentivo que me decían hace un minuto. Sigue operando el incentivo cuando los productores se percatan de esto, al final de la jornada, supongamos, de que no lograban vender todo lo que hubieran querido vender. Bueno, sigue estando el incentivo menor que antes a tratar de bajar precio. Pero recuerden lo que les decía, cada vez que bajamos precio hay una cantidad ofrecida, porque lo que vemos es que hay, en este tramo o este tramo, lo podemos ver como equivalentes, hay algunos que no van a estar dispuestos a ofrecer ese precio. Lo que pasó respecto del precio 1 es que la cantidad demandada aumentó, o lo que es lo mismo, que se fueron sumando compradores que al precio 1 no compraban, pero que a precios un poco más bajos están dispuestos a comprar, o los que compraban compran más unidades. Cualquiera de las dos cosas a la vez. Se suman nuevos consumidores que a uno no compraban, pero a un precio más bajo pueden estar dispuestos a comprar, o los consumidores que ya compraban pueden comprar más unidades. Por las dos razones tenemos que se agrandó la cantidad demandada, se achicó la cantidad ofertada, aunque todavía se genera un excedente. Si sigue habiendo un excedente, sigue habiendo un incentivo a, como decimos en la jerga coloquial, acá ¿qué palabra usamos en Argentina para hablar de esto? Usamos la palabra liquidación. Cuando uno dice que estoy liquidando algo, como productor o como vendedor de algo, básicamente lo que estoy diciendo es que estoy tratando de sacarme de encima aquello que no logro vender a un cierto precio, haciéndolo a un precio más bajo. Mientras existan situaciones de excedente o exceso de oferta, habrá incentivos a que opere el mecanismo de liquidación. ¿Sí? Profesor, Sí. le hago una consulta. Sí, sí. Supongamos que en vez de bajar el precio, el oferente dice, bueno, bajo la cantidad ofrecida al mismo precio. Mantengo el precio, pero bajo la cantidad. O sea que sería la curva. Es como que viniera. Es como que de una especie de traslado hacia acá. Y lo que me estás contando. No, todavía no llegamos al equilibrio, perdón. Todavía no hay equilibrio. La situación por ahora es que no logramos vender todo lo que... A eso vamos a llegar en unos minutos. Okay. ¿Sí? Sí, okay. Pero todavía no llegamos al equilibrio, porque en un par de minutos vamos a tratar de definir equilibrio. ¿Sí? Bien, pero por ahora, lo que me pasa es que no logramos vender todo lo que queremos vender. ¿Sí? Bien. Todavía, dame unos minutos que lleguemos a eso. Todavía no logramos vender todo lo que queremos vender. Y la única forma de yo lograr que aparezcan más compradores, o que los compradores que estaban quieran comprar más, es que les cobremos más barato. ¿Sí? Esto hay que recordarlo. Entonces, supongamos que en este propósito de lograr vender todo lo que quisiera vender, lo que tenía para vender, yo tengo el incentivo a bajar precios, ¿no? Como ves, todos los productores tenemos incentivo a tratar de liquidar. Y lo hacemos de manera tal que bajamos hasta este precio, ¿sí? Precio 2. Acuérdense que lo que estamos diciendo es que no tenemos toda esta imagen para poder acertarle al precio de intersección, ¿sí? Por ahora llamémoslo así, de la intersección entre las dos gráficas, sino que es una cuestión de prueba y error, porque nosotros vemos precios y las cantidades asociadas a esos precios, ¿sí? No vemos toda la gráfica cuando estamos en un mercado. Si yo le pregunto a un verdulero que vende en la feria de calle 38 los días domingos, háblame de la función de demanda o de oferta de la verdura que vendes, él no te va a poder decir eso. Lo que te va a poder decir es
cuánto logra vender a cierto precio, cuánto logra vender a precios diferentes. Entonces, lo que vemos son cantidades y precios puntuales. Vemos puntos particulares en el espacio de precio y cantidad. Supongamos entonces que en este propósito de tratar de no quedarme con... Un segundito, Ana, dame un minutito. De tratar de no quedarme con nada sin vender, los productores bajamos el precio mucho. Lo bajamos tanto que lo bajamos a un precio 2. ¿Qué pasa al precio 2 ahora? Al precio 2, vamos por acá, y lo que encontramos es que... Un segundito. Déjame terminar un segundito y ya entra, Ana. Lo que encontramos es que al precio 2, ahora la cantidad que se quiere vender es esta. Y la cantidad que se quiere comprar es mayor. Es un fenómeno distinto al que teníamos hasta hace un minuto. Antes de continuar, Ana Medina, que levantó la mano. ¿Ana? No, fue sin querer. Ah, no hay problema, no hay problema. Entonces, seguimos. A diferencia de lo que teníamos antes, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una situación en la que más bajo que la anterior. Lo que me pasa es que me quieren comprar más de lo que me quieren vender, de lo que ponemos disponible para vender. Es como cuando vamos al supermercado y queremos comprar cierto producto y llegamos a la góndola y no hay más. Ahora le preguntamos, che, ¿están vendiendo tal producto? Sí, hoy a la mañana pusimos, no sé, 15 unidades. Y esas 15 unidades se vendieron. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la oferta fue de cierta cantidad a cierto precio, ¿sí? Pero la cantidad de cantidad demandada para ese precio fue mayor. ¿Quiénes lograron comprar? Los que llegaron antes a comprar la cantidad disponible. Lo que había para comprar era esto, ¿sí? Hasta acá. ¿Cuánto quería comprar? Todo esto. Bueno, esta diferencia entre esto y esto, o acá arriba, lo que tenemos señalado con estas llaves, acá arriba, lo llamamos exceso de demanda o escasez. Porque, ¿qué me dice esto? Que a precio se quiere comprar más de lo que está disponible para la venta. Y que por lo tanto faltan falta oferta, faltan productos disponibles para abastecer a todo lo que los consumidores querrían comprar a ese precio. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué se les ocurre que pasa cuando hay escasez? ¿Cambian de bien? Cuando... ¿Algún ¿Cómo? sustituto? ¿Cambian por algún sustituto? Y supongamos que la alternativa, que no tenés sustitutos cercanos fáciles de conseguir. ¿Qué pasaría en este mercado? A ver, lo que tenemos claro es que hay consumidores insatisfechos. Va a aumentar el que quisieron ir a precio. comprar. Va a aumentar el precio porque va a ser mayor la necesidad de comprarlo, entonces por ende el productor, para beneficio propio, va a aumentar ese precio. Bien, tomo todas las palabras que usaste, ¿sí? Y llevémoslo a la reflexión respecto de lo que teníamos al principio. Cuando tenemos excedente, porque el precio al que de manera arbitraria empezamos el intercambio entre compradores y vendedores en este mercado resultó ser alto y por lo tanto no se lograba vender todo, el incentivo a bajar el precio, ¿de quién era? De algunos productores al menos, para intentar vender más. Y a partir de eso es que aparecían más consumidores o comprar más unidades. Por lo tanto, ante la caída de precio impulsada por los oferentes, teníamos una cantidad de demandada mayor, y por eso decíamos que el excedente se podía achicar un poco. Quisimos bajar tanto el precio que ahora fuimos a un precio, entre comillas, bajo. Y ocurre lo que decíamos recién. Se genera escasez, se genera exceso de demanda. Y ahora, como me decía, ¿quién fue la última chica que pudo hablar? Yo, Eugenia. Eugenia, porque de vuelta, les pido disculpas porque no estoy pudiendo ver los nombres. Eugenia me dijo, bueno, acá ¿qué quedan? Consumidores sin comprar lo que querían comprar. Algún consumidor insatisfecho, o más de un consumidor insatisfecho, seguramente está en condiciones de hacer saber que estaría dispuesto a pagar más por lo que no logró comprar. ¿Cuántas veces no? Digo, pensemos en los fenómenos de cualquier reventa de
de entradas para un espectáculo deportivo, por ejemplo, o un espectáculo artístico. ¿Qué sabemos? Que ocurre reventa, ¿por qué? Porque hay consumidores que no llegaron a tiempo a comprar, por las razones que fuera, a comprar la entrada a cierto precio, pero que estarían dispuestos a comprarla aún más caro. A ver, no todos estamos dispuestos a pagar más por un determinado producto o servicio, pero seguramente algunos de los que no lograron comprar y quieren comprar, pero llegaron tarde, porque llegaron tarde, están dispuestos a pagar un poco más. Los oferentes lo saben eso. O imaginan que pueden quedar consumidores insatisfechos. Si ocurre que hay consumidores insatisfechos, entonces va a ocurrir, como me decía Eugenia, como nos contaba a todos Eugenia, va a empezar a subir el precio, pero acá no es porque caprichosamente los productores quieren ganar más plata solamente, sino que ocurre porque hay consumidores que están dispuestos a pagar más y que no lograron llegar a comprar. Entonces, supongamos que en respuesta a lo que me decía Eugenia, a lo que nos decía Eugenia recién, el precio sube hasta por acá. ¿Sí? Vamos a ponerlo por acá. Un nuevo precio, también le ponemos prima. Y veamos, ¿qué tenemos acá? Tenemos que a este precio la cantidad ofrecida va a estar dada por la función de oferta. Y la cantidad demandada va a estar dada por cuánto es que los consumidores quieren comprar a ese precio. ¿Sí? Entonces, perdón, ¿qué tenemos acá? Que la cantidad demandada va a ser esta. ¿Qué sigue habiendo acá, Eugenia? Ya que estás. Escasez. Sigue A ver, habiendo, Angie, sigue siendo perdón. escasez. A ver, Angie, Abril, Sí, King. entonces sería, por lo que estoy entendiendo, se produce menos de lo que la gente demanda. Por lo tanto, Sí, a ese precio. servicio A ese, o bien ofrecido. perdón, que me retumbó un poquito. ¿Podés repetir? Sí. Por lo que estoy entendiendo, hay menos producción de lo que la gente demanda, por lo tanto Menos hay una oferta, decimos. Menos cantidad ofrecida, decimos. menos cantidad ofrecida. Porque la Y cantidad está sería, estoqueada, guardada en el galpón, pero no ok, está puesta a la venta. ¿Se entiende? Por ok. eso no O no necesariamente se, que o no se produce, o no se también puede produce, ser. las dos cosas. Sí. Entonces sería una escasez de la oferta. Se dice exceso de demanda Ok, o escasez. ok. ¿Sí? Cuando tenés escasez, para concluir con lo que estás diciendo, te falta oferta. Eso está claro. Y cuando tenés excedente, te falta demanda. Te falta que te quieran comprar. ¿Se entiende? Y acá te falta que te quieran vender a ese precio. Sí, listo. A esos precios, entre comillas, bajos. ¿Sí? O menores a los anteriores. ¿Sí? Mientras ocurra que a cierto precio haya voluntad de compra de los posibles consumidores mayor a lo que hay disponible para vender, entonces hay escasez, hay exceso de demanda. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de que se agota todo lo que está disponible para vender? Y hay consumidores que vienen y me preguntan, ¿hay disponible de esto? ¿Tiene a la venta esto? Por eso ponía el ejemplo de la góndola en un supermercado. Cuando vamos a un supermercado, lo que vemos es que probablemente en una misma sección de productos que son cercanos entre sí, o sustitutos cercanos entre sí, puede ser que de algunos esté faltando y no haya más disponible, mientras que de otros siga habiendo varios sin lograr vender. ¿Eso qué te está diciendo? Que en algún caso tenés excedente al precio que te lo quieren vender y que en otros casos tenés escasez. ¿Se entiende? Perdón, Lo que ¿ahí digo ahora entraría la especulación del mercado en esta parte donde se da cuenta? no es una ¿No? cuestión de especulación, no hay que No, de entenderlo los como una precios. cuestión de especulación. Lo que digo es, la palabra especulación la puedes usar, pero lo que digo es, si vos sabés que hay compradores que están dispuestos a pagar más, vos como oferente, ¿qué haces? ¿Le vas a seguir vendiendo al precio más bajo que tenías antes? No, No claro, lo subo. necesariamente. Y además, el tema es que acuérdense que la decisión de ofrecer, yo lo que estoy viendo es cuánto me cuesta producir. Entonces, para estar dispuesto a ofrecer más, yo seguramente incurra en mayores costos. Me cueste más tomar la decisión de producir más unidades.
Y si me cuesta más, para estar dispuesto a ofrecer, voy a pedir un precio más alto. ¿Se entiende? Pensalo, suponete que estás pensando en, no hablemos de productos, sino que hablemos de la oferta laboral de cada uno de nosotros, de los que trabajamos. ¿Sí? Y, no sé, supongamos que trabajamos en un régimen laboral en el que trabajamos de lunes a viernes. Y nos pagan por hora, de alguna manera, pero nos pagan cierto valor, nos pagan por hora, ¿sí? O nos pagan por jornada. Y de repente, para trabajar los días de la semana, más horas. ¿Cómo te tiene que compensar tu empleador? ¿Pagándote qué? Horas Más la hora. extras, ¿no? Claro. Más ¿Sí? salario. Pero ¿y por qué más salario? Porque porque a el salario, porque a uno de nosotros, el salario es nuestro precio, ¿no? El precio de nuestro trabajo. ¿Qué me pasa si yo trabajo más horas? Lo que hago es sacrificar descanso, tiempo de ocio, por ahí me complico la vida con el transporte de vuelta, no sé, un montón de razones por las cuales para mí, entre comillas, no es gratuito trabajar más horas. Por ahí le saco tiempo a mi familia, por ahí le saco tiempo al deporte, por ahí le saco tiempo a cualquier otra cosa que sea alternativa para mí, a la que yo puedo destinar mi tiempo. Y eso no es gratuito para mí. Acuérdense que siempre dijimos que, aunque no le podamos poner un valor monetario estrictamente, eso tiene un costo para mí. Es el costo de oportunidad del tiempo en este caso. ¿Sí? Entonces, para estar dispuesto a trabajar más, seguramente me tenga que compensar con una remuneración más alta. Incluso, Claro, por sobre eso las todo, si horas eso fuera un fin de semana. Incluso si eso fuera un fin de semana. ¿Sí? De hecho, en muchos casos eso está regulado, está establecido hasta por la norma. Cuánto hay que por pagar. ley, sí. Exacto. Pero supongamos que no fuera por ley. Y que fuera por la interacción entre el patrón y el empleado. Eh, a ver, los médicos, ¿cómo deciden cuánto tiempo dedican a las guardias o no? Que es tiempo adicional que trabajan y que se lo sacan a su descanso habitualmente. Bueno, viendo cuánto les pagan, les ofrecen, pagarle. ¿Se entiende? Si me pagan más, tal vez, ¿por qué me tienen que pagar un poco más? Os voy a pedir, supongo que yo por trabajar un poco más, no pido más remuneración que la que está dando, ¿no? Eso quiere decir que mi disposición a ofrecer es la misma. Puedo ofrecer más unidades a ese precio. No estaba ofreciendo todo lo que podía ofrecer al precio inicial que estamos considerando. Pero si yo estoy ofreciendo todo lo que puedo ofrecer a ese precio, para estar dispuesto a sacrificar horas de descanso, que para mí es más costoso que las horas habituales de trabajo, para lograr convencerme de eso, tendría que lograr que aquel que me demanda mi trabajo me lo pague más, me lo remunere más. Bueno, eso mismo ocurre con las decisiones de producción. ¿Por qué te voy a vender más unidades de lo que yo produzco? A mí me es caro producir, ¿vos me lo vas a pagar? Ese es el tipo de razonamiento que están dando vuelta. Lo que quiero que nos quede como intuición es que cuando tenemos situaciones de escasez o de exceso de demanda, entre comillas, porque el precio es un poco menor de lo que esperarían los productores para ofrecer cantidades suficientes para que los compradores compren, es que el incentivo a que el precio suba es porque hay consumidores insatisfechos que querrían pagar más por ese producto, que por alguna razón no lograron comprarlo al precio inicial. ¿Se entiende? Mientras que cuando tenemos exceso de oferta, excedente, el incentivo por parte de los oferentes que no lograron vender todo lo que querrían vender, cuando tenemos exceso de demanda, escasez, lo que permite que los precios suban es el deseo de los consumidores insatisfechos que quisieran pagar más por lo que no lograron comprar. ¿Se entiende? Eso es lo que quiero que nos quede claro. Después, las direcciones de hacia dónde van las cantidades y los precios es como ustedes ya me dijeron. Si el precio es muy alto y no logramos vender, los precios van a ir para abajo. Si el precio es bajo y no logramos comprar todo lo que querríamos comprar, y por lo tanto hay demanda insatisfecha,
bueno, entonces el precio va a ir para arriba. Yo lo que quería enfatizar es empujado por quién en cada caso. Esto que les estoy diciendo es lo que tenemos escrito por acá. Cuando tenemos excedente, tenemos incentivos a la baja del precio, ¿sí? Cuando tenemos escasez, lo que tenemos es incentivo al alza de los precios. Estos son puntos imaginarios de cantidades y precios, ¿no? De determinado producto. Ahora, ¿cuándo es que no hay incentivos a que alguno quiera bajar los precios? Perdón. O a que alguien diga estoy dispuesto a pagar más. Cuando, de alguna manera, de prueba y error, se alcanza el precio cero o subcero. ¿Qué pasa al precio subcero? Hay tanta Al cantidad de precio oferta como subcero, cantidad de demanda. la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son iguales. Coinciden, son iguales. Y si coinciden, ¿hay exceso de oferta? ¿Queda algo sin vender? No. Nada. No, ¿Queda algo eso. sin comprar? No, ¿Quedan consumidores sin ser abastecidos? A ese precio, acuérdense, ¿eh? Probablemente haya consumidores que no están dispuestos a pagar ese precio, que querrían pagar más barato. Los que quisieran pagar más barato no están en este momento incorporados acá. ¿Se entiende? Hay consumidores que querrían pagar incluso más bajo que precio 2. Bueno, esos consumidores querrían pagar un precio por acá, pero no están en la cuenta. Pero sin embargo a los oferentes les satisface, porque toda la cantidad que ofrecen es toda la que se vende. Y todo lo que se demanda o es como... No queda nadie insatisfecho, ni porque no logra vender, ni porque no logra comprar a ese precio. ¿Se entiende? ¿Se entiende el punto? A ese precio ahí no es es que hay donde gente que... Ahí es donde Eso, estaría lo que está en la filmina como equilibrio de mercado. exactamente. Por ahora digamos que es exclusivamente una igualdad todavía, inicial. Que a ese precio se igualan las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas. ¿Y por qué decimos ahora, yendo a lo que me decía recién, por qué decimos que es de equilibrio? Decimos que es de equilibrio porque algo que está en equilibrio, si es equilibrio, decimos además con un atributo que no hace falta que no lo vamos a detallar nosotros, pero es estable, no hay nada que lo saque de ahí. Si algo está en equilibrio, bueno, nada lo hace caer, a menos que cambie alguna cuestión externa que pueda hacerlo modificar. Pero si no cambia nada de lo que está implícito en las funciones de demanda y oferta, acuérdense que lo que les contábamos las clases anteriores es que atrás de cada ubicación o posición de la función de demanda y oferta, es como que congelamos en un momento del tiempo todos los otros determinantes de la oferta y la demanda. Los ingresos, los gustos, el precio de otros bienes, los precios de los factores productivos, las expectativas sobre los precios, la tecnología disponible, como que en un momento lo congelamos todo. Y lo que nos interesa ver entonces solamente es las respuestas frente a de las cantidades frente a al precio particular del producto. Si todos logran vender y todos logran comprar al precio imaginario cero, no hay nadie que tenga incentivos a decir, che, te puedo pagar un poco más para comprar esto que no pude comprar, porque nadie está en esa situación, ni hay oferentes que digan, bueno, me quedé sin ver, trato de ver si puedo vender un poco más. Entonces, lo que ocurre en el punto de intersección es que no hay nada que motive a bajar, que los precios tienden a bajar o que tienden a subir y que luego afecten las cantidades. Por eso decimos es que la situación de precio imaginario 3, en el que tenemos igual cantidad demandada que ofrecida, en esta tabla imaginaria que les marcamos, es un caso de equilibrio y que por lo tanto es neutral para los precios, porque no hay ninguna presión a la baja o a la suba de los precios. ¿Sí? Siempre recuerden que lo que estamos diciendo es que estamos suponiendo que el resto de las cosas que determinan oferta y demanda están como dadas en el tiempo. A ver,
es demasiado tiempo atrás. Pero Argentina en el 2017, durante todo el año, a ver, si yo a ustedes les dijera ahora, a los que tienen alguna capacidad de ahorro, les dejo comprar al precio oficial más dólares que los $200 que tiene permitido cada persona. Y ustedes tienen ahorros disponibles en pesos. ¿Qué harían? Sí, los compraría. Comprarían. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el precio es alto o es bajo actualmente? Sí, es bajo. Es bajo para la disponibilidad a comprar. No quiere decir que sea barato. Lo que digo es que si la alternativa de comprar el dólar oficial termina siendo que pago con el impuesto y todo 100 pesos por dólar, pero si lo quisiera comprar ilegal por fuera del límite tengo que pagar 130 o más, bueno, quiere decir que 100 pesos incluido el impuesto es barato respecto de 130, ¿no? Y si a cualquiera de nosotros nos dicen, podés comprar más al valor oficial, lo haríamos, si tuviéramos capacidad de ahorro para destinar a eso, ¿no? Entonces, si no hubiera nada pero mientras ocurre eso ahora, hace 3 años, más o menos, durante todo el 2017, no tiene por qué acordarse de los valores, pero el dólar estuvo entre 17 y 18 dólares todo el año. La mayor parte del año 2017 estuvo en esos valores. Después, en marzo del 2018, se fue a 20 y a partir de ahí se disparó. Se fue a 30 a los pocos meses, y así fue subiendo, ¿sí? Pero durante 2017, más o menos, el dólar estuvo en el entorno de un mismo valor durante todo el año. ¿Qué quiere decir? Que más o menos durante todo el año, los que ofrecían dólares lograban vender todos los dólares a ese precio en torno a 17, 18, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Si hoy se dejara librado el funcionamiento del mercado del dólar, probablemente lo que hubiera es más demanda al precio oficial de lo que hay disponible para ser vendido. Por eso es que hay una limitación a la cantidad hoy, ¿se entiende? Esto lo vamos a retomar la clase que viene, cuando hablemos de controles. Pero lo que quiero que entendamos es qué incentivos ocurren. Cuando algo nos parece que está barato, ¿qué hacemos como compradores? Vamos a comprar todo lo que podemos, siempre que nos alcance nuestro dinero. Y cuando nos parece que algo está caro, no compramos, nos quedamos sin comprar. ¿Y qué se genera? Excedente. En cada caso tenemos o presión al alza o presión a la baja de los precios. Siempre suponiendo que no cambian ninguno de los otros elementos. Ahora, y tendríamos una situación como esta. Ahora, ¿qué sabemos que puede ocurrir? Que haya cambios en algunos de los elementos que afectan a la oferta o a la demanda. Acá tenemos ejemplos potenciales de cambios. Por ejemplo, que aumente el ingreso de los consumidores. Y si aumenta el ingreso de los consumidores, acá no estamos hablando del precio individual del producto, sino que estamos hablando de otro determinante de la demanda, el ingreso de los consumidores. Y si el bien que estamos considerando es un bien normal, es decir, un bien que cuando sube el ingreso los consumidores queremos comprar más, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un traslado de la función de demanda, ¿sí? Ahora, frente a la mayor demanda, ¿qué imaginamos que va a pasar? ¿Qué les parece? Si inicialmente estábamos en equilibrio y de repente hay más demanda, ¿qué les parece que va a pasar? ¿Se va a querer ofrecer al mismo precio o va a ser un precio más caro el que me van a pedir los productores? Va a ser un precio más caro. Un precio más alto. Miremoslo por acá. Me quedo con esto todo lleno de marcas hoy. Esperen que las borro. El ejemplo es este. Por alguna razón, la función de demanda, en este caso por aumento del ingreso de los consumidores, se trasladó para arriba, hacia la derecha y arriba. La función de oferta no cambió, porque las condiciones bajo las cuales los oferentes deciden producir y ofrecer productos al mercado no cambió. Por lo tanto, la función de oferta es la misma. No tiene ningún traslado la función de oferta. Lo que ocurre es que frente a la mayor disposición de los demandantes a pagar por este producto, porque tienen más pesos o por las razones que fuera, entonces lo que ocurre es que terminan pagando un precio más alto.
¿sí? Los productores se mueven sobre la función de oferta original, que no tuvo nada que lo hiciera cambiar a esa función de oferta, ¿sí? La conclusión es, los consumidores quieren comprar más, compran más, pero a un precio más alto. ¿Se entiende? ¿Se entiende el punto? Sí, se entendió. Entonces, ahora, supongamos que lo que ocurre es que hay un aumento del ingreso de los consumidores, pero además cae el costo de las materias primas. Si cae el costo de las materias primas, ¿me sale más barato o más caro producir? No, y te va a salir mucho más barato, vas a tener una mayor ganancia. Sale más barato. Pará. Acordémonos por ahora que lo que decíamos es que la función de oferta lo que me dice es qué precio como mínimo yo voy a pedir para estar dispuesto a vender. ¿Sí? Entonces, si a mí me sale más barato producir, porque me bajaban los costos, por ejemplo, de las materias primas, o me baja el costo de los servicios públicos, o baja algo de cualquiera de los elementos, o hay una mejora tecnológica que me permite producir más utilizando la misma cantidad de materias primas o de insumos. Lo que fuera que abarata mis costos de producción. Yo, queriendo ganar lo mismo que antes en términos de rentabilidad, ¿voy a poder pedir un precio más bajo o más alto que antes? ¿O el mismo? Y más bajo, podés pedirlo si querés mantener la rentabilidad, pero si querés obtener mayor ganancia aprovechando tu bajo costo. Pero en primer lugar, consideremos que el único elemento que cambió es, en este caso, uno de los determinantes de la función de oferta, el costo de producción o una parte de los costos de producción. Pero el resto de los determinantes no cambió. Por ejemplo, la rentabilidad esperada, ¿sí? Entonces, yo no quiero ganar más plata que antes. Yo quiero ganar, no sé, si mi propósito de rentabilidad era del 20%, supongamos que fuera un número creíble, yo sigo queriendo ganar el 20%. Como me sale más barato producir, yo podría como mínimo pedir un precio más bajo que antes para una misma producida, ¿se entiende? Entonces, si eso es así, lo que tenemos que ver es qué impacta más, en definitiva, el mercado. Porque ¿qué tenemos acá? Lo que teníamos en el primer caso es un aumento del ingreso de los consumidores. ¿A qué había llevado eso? ¿A que el precio sea más alto o sea más bajo? En lo que vimos en el gráfico hace 1 minuto y medio. Más alto. Más alto, ¿no? Que se vendiera más cantidad, porque la gente quería comprar más, pero que terminaran pagándolo más caro. Por el otro lado, ¿qué tenemos? O sea, que el aumento del ingreso de los consumidores me lleva el precio para arriba, pero la caída de costos me lleva el precio para abajo. ¿De qué va a depender el resultado final? Como está dicho por acá, del tamaño relativo y la dirección del cambio. De qué tan grande sea un efecto y qué tan grande sea el otro, cuando ocurren de manera simultánea. Se los muestro acá en gráfico, miren. Acá tenemos los dos traslados. Por un lado, la demanda que aumentó porque los consumidores tienen más ingresos para gastar. Y por otro lado, la oferta que baja para cualquier nivel de precio imaginable porque les sale más barato a los productores producir ese bien porque les cayó el costo de las materias primas. Entonces, para cierta cantidad Q1 o Q2 o cualquier cantidad que queramos imaginar, antes pedían, supongamos por acá, antes pedían este precio, pero ahora piden este precio más bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque bajó el costo de producción de algunos de los elementos que determina los niveles de producción, los costos de producción, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero mostrar? Que cuando caen los costos de producción, la función de oferta ¿para dónde va? Para la derecha y para abajo. Vamos a borrar un poquito de cosas y volvemos a escribir. ¿Qué tenemos acá entonces? Lo que tenemos acá es que tenemos, por un lado, un aumento de la función de demanda, un aumento de la función un desplazamiento de la función de demanda por mayor ingreso de los consumidores y una caída de costos que traslada la función de oferta para abajo. Ahora, al final de cuentas, ¿cuál era el primer precio de equilibrio? El primer punto de equilibrio era este,
para el precio de equilibrio 1 con la cantidad de equilibrio 1, ¿sí? ¿Qué terminó pasando después de que aumentó la demanda y bajó la oferta? Aún así, lo que terminó pasando en este caso es que este es el nuevo punto de equilibrio, este es el nuevo punto de equilibrio, para un precio 2 mayor que el anterior, pero para un nivel de producción intercambiada y vendida mayor que el anterior. Podría haber pasado que la demanda hubiera crecido poquito, por acá. ¿Cuál hubiera sido el nuevo punto de equilibrio? Hubiera sido este. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cuál es el efecto final? Cuando tenemos varios desplazamientos o cambios a la vez, no lo podemos saber hasta que no los vemos operando de manera conjunta. El equilibrio puede haber sido acá, el equilibrio podría haber sido que la función de oferta cayera mucho más todavía, y el equilibrio por acá. Entonces, la cantidad, el precio hubiera sido este, perdón, hubiera sido uno más bajo todavía, que el inicial, por acá, y la cantidad hubiera estado por acá. Todo depende de qué tanto se trasladan oferta y demanda, de qué tan grande es el cambio en cada caso, ¿sí? Entonces, ¿podemos anticipar un resultado? No, lo que podemos anticipar es para dónde van a ir cada una de las funciones, y a partir de eso, especular con posibles resultados, pero solo podemos especular y no asegurarlo. Entonces, lo que tenemos es que cuando tenemos desplazamiento de oferta y de demanda, lo que vamos a tener es un nuevo punto de equilibrio al final de cuentas, ¿sí? ¿Qué pasó en el 2018 durante varios meses respecto del dólar? Bueno, la oferta y la demanda en el segundo semestre del 2018 se estabilizó en los 35 pesos. Era el doble que a principio del 2018 prácticamente, ¿sí? O casi el doble, porque al principio de año estaba bastante más cerca de 19-20. Pero durante varios meses de la segunda parte del 2018, la cotización del dólar oficial, sin ningún tipo de control, ni regulación, ni limitación, ni de ningún tipo, estuvo en el entorno de 35 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que por alguna razón hubo más demanda, probablemente haya habido menos oferta, pero en un momento se alcanzó un valor que uno podría haber considerado de equilibrio, porque durante varios meses estuvo en torno a ese precio. Por lo tanto, un nuevo punto de equilibrio, pero con un precio más alto, pero un equilibrio al fin. ¿Qué nos queda por agregar acá? Que como teníamos, bueno, lo que tenemos a continuación, y lo voy a pasar un poquito más rápido, es lo siguiente. Acá decíamos dos cosas, que ¿cuál va a ser la situación definitiva cuando tengamos desplazamientos de la oferta y la demanda en simultáneo? Va a ser, por un lado, de para dónde va el desplazamiento, si es a mayor demanda o a menor demanda, o a mayor o menor oferta. Siempre que imaginemos que hay más demanda, los precios van a tender a subir. Siempre que sepamos que hay menos demanda, los precios van a tender a bajar. Si tenemos más oferta, los precios van a tender a bajar. Si tenemos menos oferta, los precios van a tender a subir. En general, ese es lo que podemos especular. Pero además, decimos por acá, que dependerá del perfil de los modelos de oferta y demanda. Cuando hablamos de perfil acá, podemos hablar de las características de la oferta y la demanda. Y cuando vimos en las clases anteriores características de la oferta y la demanda, una de los principales elementos para caracterizar a la oferta y la demanda era la noción de la elasticidad precio, les decíamos. Entender si una función de demanda o de oferta es elástica o inelástica a los precios. Y después yo les contaba que, que me tomaran como cierto que cuando una función es más aplanada, sea una función de demanda o una función de oferta, cualquiera de las dos, respecto del precio decimos que es más elástica, y que cuando es más inclinada, más empinada, esa función es más inelástica, ¿sí? Y eso después nos permitía llegar a los casos extremos, que cuando era completamente vertical una función es totalmente inelástica, mientras que cuando es horizontal decimos que es perfectamente elástica.
que son los casos extremos. Entonces, mostramos algunos ejemplos acá. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un desplazamiento de la oferta por alguna razón, en el gráfico superior y en el gráfico inferior, pero distinta elasticidad de demanda. Elasticidad precio de la demanda, ¿no? Entonces, si miran el gráfico, el desplazamiento lateral de las funciones de oferta son de igual magnitud acá que acá. ¿Sí? Son de igual magnitud. El traslado es igual, por alguna razón. Algún elemento que compone la oferta hace que se quiera ofrecer más cantidad. ¿Sí? Por alguna razón hay más oferta. Ahora, el efecto final sobre el precio en este mercado no depende solamente de cuánto, de cuánto se trasladó la oferta, sino de cómo son la función de demanda en cada caso. En este primer caso, que la función de demanda es más empinada y es menos elástica, entonces, ¿qué pasó? Un cambio grande en precio, pero poquito cambio en cantidad. ¿Sí? Cuando algo es menos elástico, lo que decimos es que lo que responde poco es la cantidad frente a los cambios de precio. ¿Sí? En cambio, si tenemos una función de demanda que es más aplanada, más elástica, con un cambio de precio menor, tenemos un traslado, una cantidad mucho mayor demandada al final. La respuesta en la cantidad es mucho más sensible a este cambio de precio más pequeño. Siempre frente a un mismo grado de desplazamiento de la función de oferta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos para decir de esto? Que cuando tenemos más oferta, lo que sabemos es que va a haber precios más bajos y cantidades mayores intercambiadas. Ahora, ¿qué tan bajo y qué tanta mayor cantidad, qué tan bajo va a ser el precio y qué tanta mayor cantidad se va a intercambiar en el mercado? Va a depender entonces de las características de la función de demanda. ¿Qué características? La elasticidad de la demanda, ¿sí? Que recuerden, lo vemos de manera indirecta a partir de la pendiente o inclinación de la función. Si es inclinada, vamos a ver mucho cambio en precio, poco cambio en cantidad. Si es aplanada, poco cambio en precio, pero mucha mayor respuesta positiva en el aumento de la cantidad. Cuando la oferta aumenta y empuja para abajo el precio. Si fuera al revés, tendríamos la situación contraria. Tendríamos si el caso fuera que lo que pasa es que la oferta cae, entonces la oferta sería para la izquierda. ¿Qué va a pasar ahí? Que el efecto sobre precio y cantidades va a ser diferente según sea cada caso. Porque lo que vamos a terminar ubicando de manera distinta son el primer punto de equilibrio y el nuevo punto de equilibrio en cada caso. El primer punto de equilibrio y el nuevo punto de equilibrio en cada caso. Vamos a un caso alternativo para verlo. Acá lo que tenemos son, ahora, lo que tiene al costado es el ejemplo, el relato del ejemplo, ¿no? Que lo chusmean ustedes en la diapositiva mejor después, o en el texto. Esto está tomado del capítulo 4 del libro de Parkin. Acá lo que tenemos es un desplazamiento de la demanda con distintas funciones de oferta que tienen distintas elasticidades. Una función de oferta más empinada, más inelástica. Una función de oferta más aplanada, mucho más elástica. Entonces, frente a un mismo grado de desplazamiento de la demanda, por alguna razón, supongamos que el bien se puso de moda, o el ejemplo de que había aumentado el ingreso de los compradores. Frente a un mismo nivel de grado de desplazamiento de la función de demanda, hacia la derecha, el efecto sobre precio y sobre cantidades es muy diferente. Acá el precio salta de 20 a 30 y las cantidades crecen de 10 a 13 porque la oferta es poco elástica, porque tiene poca capacidad de responder la oferta aumentando su cantidad disponible en el mercado frente a cierto cambio de precio, mientras que si la oferta es elástica, es, entre comillas, el mejor mundo para los compradores, porque los compradores quieren comprar bastante más y logran comprar mucho más con poquito aumento de precio. ¿Sí?
si a esta función, a este ejemplo, le superpusiéramos la otra función acá, el efecto hubiera sido muy distinto. El precio, la cantidad está acá y el precio mucho más arriba. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que según sea un caso o el otro, el efecto definitivo sobre el precio de equilibrio dado cierto cambio es muy diferente. Acá tenemos el punto de equilibrio inicial y cierta cantidad de precio luego, y acá tenemos lo mismo, precio 20 y cantidad inicial 10, frente al mismo desplazamiento de la función de demanda, el punto de equilibrio es muy diferente. Entonces, lo que queremos mostrar con esto es que el efecto definitivo sobre precio y cantidad va a depender tanto de qué tanto se desplace alguna de las funciones que cambia, como de las características de la que no cambia, ¿sí? Y cuando decimos las características de la función que no cambia, hablamos de la noción de elasticidad precio de la función, o de demanda o de oferta, según sea el caso. Cuando es más elástica, la función de demanda o de oferta, los efectos van a ser mucho más sobre cantidades que sobre precios. Y cuando la función de demanda u oferta es inelástica, los efectos van a ser mucho mayores sobre precios que sobre cantidades. Como vemos en cada parte superior e inferior de los dos gráficos en las dos diapositivas que les pasamos. Bien. ¿Qué tenemos para decir por acá? Bueno, acá simplemente estamos recordando la frontera de posibilidades de producción, algo que estuvieron viendo la semana pasada con Emiliano en mayor detalle. Lo teníamos en la presentación, pero no llegamos a desarrollarlo mucho nosotros el otro día. Se cortó, profesor, su audio. ¿Cómo? Perdón. Que se había cortado su audio. Ah, perdón, disculpas. ¿Qué decíamos con la función de frontera de posibilidades de producción? ¿Qué nos mostraba? Los niveles de producción alcanzables, dados por todo lo que está dentro de la frontera, niveles de producción inalcanzables para estos dos bienes que estamos considerando, alimentos y vestidos, en este ejemplo hipotético, y puntos interiores, en este caso el F, puede ser cualquiera de todos los que están en esta área sombreada verde, que son puntos alcanzables, pero que para los cuales nos indican que de todas formas no se está utilizando al máximo posible todos los recursos disponibles que tenga esta economía. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque si estoy en un punto como F, puedo aumentar las cantidades de uno o de otros bienes sin necesariamente tener que sacrificar producción del otro. Entonces lo que quiere decir es que aumentar la producción desde un punto como el F, en el que no soy eficiente, porque no estoy utilizando al máximo los recursos que tengo disponibles, entonces lo que me está diciendo es que no tiene costo de oportunidad. En cambio, si estoy en un punto cualquiera sea de la frontera, es decir, estoy sobre el límite de la frontera de posibilidades, pasar de un punto de A como a B o a C o a D, básicamente implican aumentar el nivel de producción de alimentos, está acompañado de esa decisión necesariamente por la de Dios. ¿Por qué? Porque para poder aumentar la producción de este bien, tengo que dejar de utilizar factores productivos en la producción de este otro bien para poder dedicarlos a esta. ¿Sí? Entonces, después lo que repasamos con la función de frontera de posibilidades de producción es que a medida que me muevo de izquierda a derecha, para aumentar una cantidad adicional de unidades de producción del bien alimentos, cada vez tengo que sacrificar mayor cantidad de vestidos que dejo de producir. Si yo digo que para aumentar una cosa tengo que sacrificar producción de la otra, lo que estoy diciendo es que el costo de oportunidad de aumentar la producción de alimentos es la cantidad de vestidos que dejo de producir. Y si después les digo que
a medida que me muevo de izquierda a derecha, de arriba a la izquierda, para abajo a la derecha, de un punto como el A al otro extremo como el B, ocurre que para aumentar la producción de alimentos, cada vez tengo que sacrificar más producción de vestidos, lo que estoy diciendo es que el costo de oportunidad de producir alimentos es cada vez mayor, es creciente. Y si es creciente, lo que quiere decir es que la producción de alimentos me está saliendo cada vez más cara. ¿Por qué voy a estar dispuesto yo a incurrir en costos cada vez más altos? Bueno, solo lo pagan. Eso es lo que está atrás de una función de oferta, ¿sí? Recuerden, atrás de la función de oferta está el hecho de que si yo sé que para producir unidades adicionales, tengo que incurrir en costos de oportunidad más altos, porque sacrifico otras producciones, entonces, para estar dispuesto a hacerlo, tengo que cada vez pedir un precio mayor. Entonces, como dice acá abajo al final de esta diapositiva, la curva de oferta básicamente lo que muestra es el costo de oportunidad social de la producción. Y que ese costo de oportunidad es creciente. Por eso la curva de oferta es creciente. Porque para aumentar las cantidades, yo cada vez voy a estar pidiendo precios cada vez más altos. ¿Sí? Un poco repasando lo que decíamos hoy. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver ahora? Consulta. Sí. Porque en Parkin él habla de alcanzable e inalcanzable. Tiene que ver con esto, que todo lo que viene hasta, o sería lo sombreado en verde ahí, Es sería alcanzable. lo alcanzable. Es alcanzable. La diferencia entre lo que está adentro de la frontera y lo que está en el límite es que lo que está adentro implica un uso no eficiente, no le estamos sacando todo el jugo posible a los recursos que tenemos disponibles, ¿sí? Le saco el jugo máximo cuando estoy sobre la frontera, ¿sí? Y luego, una vez que estoy sobre la frontera, para aumentar la producción de uno, necesariamente tengo que disminuir la producción de otro. Me muevo en el sentido que me mueva. Sí, pero en ese caso, o sea, no alcanzo a tener todos los recursos aprovechados, o sea, no los voy a tener a todos los recursos. Cuando estoy en un punto como F, no. Como H. H es inalcanzable. Por más que use todo lo que tengo disponible me permite producir hasta por acá, o hasta por acá, o hasta por acá, pero no H. H tiene, por ejemplo, 14 unidades, más o menos, ¿no? 14 unidades de vestidos y tiene 3 unidades de alimentos. Bueno, con los recursos que tengo disponibles, si produzco 14 de vestidos, puedo producir 2 de alimentos. Y si produzco 3 de alimentos, solamente puedo producir casi 8 de vestidos. Nunca puedo alcanzar H. ¿Sí? Entonces, lo que... A ver, ¿qué quiero? Lo que tenemos que tener presente es que atrás de decisiones de producción y de aumentar la producción de un bien, necesariamente tengo que hacerlo en detrimento de la otra. Si lo hago en detrimento de la otra, lo que estoy diciendo es que para aumentar la producción de un bien, mi costo de oportunidad es dejar de producir de la otra. Si eso es así, y cada vez para aumentar la producción de uno tengo que sacrificar más de la producción alternativa, entonces, para estar dispuesto a aumentar la producción de alimentos, que me hace perder cada vez más cantidades de vestidos, lo que yo voy a pedir como mínimo para poner disponible el bien es cada vez mayor. Eso es lo que tenemos atrás de la función de oferta. ¿Qué teníamos en el título de la diapositiva hoy a las 4 de la tarde, 4:10, cuando se las mostré por primera vez? Ahí les decía que primero íbamos a tratar de entender por qué es que comerciamos en los mercados, por qué es que compramos y vendemos y no nos dedicamos a autoabastecernos, los individuos y las sociedades. Y después decíamos, bueno, vamos a aprender en segundo lugar algunas intuiciones sobre cómo opera la mecánica de precios, cuando hay precios altos o bajos respecto de lo que generen incentivos a la baja o a la suba de los precios, según sea el caso. Y que por último lo que íbamos a ver era un análisis del bienestar, ¿sí? Recuerdan que eso es lo que teníamos en el título.
de la primera diapositiva. Y entonces, acá les planteo ver, después de recordar esto, lo que tenemos a continuación en la interpretación de la función de demanda de mercado. Básicamente, hay que recordar que cuando lo que hablaba hoy hace una hora más o menos, un poquito antes del corte también, que cuando uno habla de la demanda, uno demanda porque atrás de la decisión de demandar está que yo satisfago mis necesidades. Y por lo tanto, cuando yo compro o consumo un producto, me estoy beneficiando de ese consumo, estoy sacando un beneficio, una satisfacción. Si quieren un beneficio entre comillas le ponemos. Parkin utiliza el término beneficio. Bueno, otros pueden utilizar el término satisfacción o utilidad. ¿Sí? ¿Qué les dije yo? Creo que se los dije. Nosotros en nuestra teoría, en la teoría económica, en nuestro diccionario propio, a la palabra utilidad le damos un uso diferente al que se le da en la teoría contable. Cuando uno habla o uno lee un texto contable, la palabra utilidad se entiende como la diferencia entre todo lo que ingresa y todo lo que se gasta. ¿Sí? Que no es estrictamente ganancia eso, sino que se llama utilidad. La diferencia entre ingresos y egresos. ¿Sí? Esa es la forma de usar la palabra utilidad en lenguaje contable. En lenguaje de teoría económica, cuando hablamos de utilidad, es un concepto que usamos para la teoría del consumidor, para los consumidores. ¿Y cómo definimos la utilidad? Como la satisfacción que saco por el consumo. ¿Por qué saco satisfacción? Porque yo consumo algo para satisfacer necesidades. Y cuanto más satisfacción saco por el consumo, lo que estoy diciendo en definitiva es que más dispuesto estaría a pagar por algo. ¿Sí? Con los comentarios que hicimos en la primera clase, si dos personas en determinado momento entran juntos a un mismo bar y deciden comprar, y por lo tanto quieren ir a tomar un café con leche, quieren ir a tomar, perdón, imaginemos una cafetería, perdón, no necesariamente el mismo producto, pero imaginemos una cafetería, ¿sí? Tipo cualquier franquicia de cafeterías que uno conozca. Y las dos personas hacen la fila al mismo momento, y los dos pasan más o menos por la misma situación de hambre y ganas de tomar algo caliente, una bebida caliente, no necesariamente los dos van a comprar, y los dos tienen más o menos los mismos ingresos, no necesariamente van a comprar el mismo producto, no necesariamente van a comprar café con leche, como dije yo. Uno puede comprar un café solo, un café doble, un café con leche, un café cortado, un café latte, sea como sea, de las alternativas que tenemos, un café con vainilla, las alternativas que tengamos disponibles. ¿De qué va a depender cuánto están dispuestos a comprar? De cuánto valora cada uno de esos consumidores ese producto. Entonces, ¿qué decíamos hoy hace como una hora y media? Que atrás de la función de demanda está la valoración de cuánto quiero, de cuánto me genera de utilidad ese consumo de esas unidades de ese producto, o bien o servicio. Y a partir de eso, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar? En segundo lugar, ¿qué sabemos? Que a medida que uno tiene más unidades de algo, menos valioso le resulta. Y que por lo tanto, si menos valioso me resulta, es porque me genera menos satisfacción, menos utilidad. Y si eso es así, yo por unidades adicionales de algo voy a estar dispuesto a pagar menos que por primeras. Entonces, algo de esto le dijimos en la primera clase cuando intentábamos explicar la pendiente negativa de la función de demanda. A medida que yo consumo más unidades de un producto, creo que les ponía el ejemplo de hacer deporte y tomar una bebida refrescante después de hacer deporte, ¿no? ¿Puede ser que les he hecho ese ejemplo? ¿Alguno se acuerda? ¿Les suena? ¿Chicos? ¿No? Bueno, pero pensemos en el caso. Supongamos que es cualquiera de nosotros que esté haciendo actividad física, ¿sí? Y termina de hacer actividad física en el gimnasio o en la cancha de fútbol a la que va, o en el
complejo de tenis, donde sea que uno, o en la calle, en la Rambla, yendo a correr, o en el parque, donde sea que lo haga. Y termina tan cansado y tan sediento que se quiere comprar un refresco. Y supongamos que el mercado funciona de manera que yo voy negociando con el que me vende, supongamos que voy al bufetero del lugar o al kiosco que está cerca de la plaza donde estuve corriendo, y me pongo a negociar cuánto pago por cada unidad de refresco que compre, ¿sí? Supongamos que estamos hablando de, no sé, de un refresco que lo compro por vasos pequeños de 200 centímetros cúbicos, ¿sí? Menos de un vaso común de mesa. Entonces, yo tengo mucha sed. La primera unidad que consumo, ¿cuánto lo voy a valorar yo? Mucho seguramente, porque estoy muy sediento y esa primera cantidad de refresco que quiera tomar me va a dar mucha satisfacción. Bien, entonces, si discuto el precio con el vendedor, yo le pagaré algún precio. No sé cuánto, pero le pagaré algún precio. Si después me pongo a pensar cuánto más estoy dispuesto a pagar por las unidades adicionales, lo que me voy a poner a pensar es, bueno, ¿qué tan contento me deja una unidad más de este producto que estoy consumiendo? Seguramente la segunda y la tercera también yo estoy dispuesto a pagarlo bastante. Pero pensemos en la cuarta o quinta unidad. Ya me tomé 1 litro de refresco, supongamos, o cerca de 1 litro de refresco. Yo voy a consumir esas unidades adicionales. ¿Me da el mismo placer, la misma satisfacción que los primeros 2 o 3 vasos? ¿Les parece que me va a dar lo mismo? ¿O No, me va porque a la dar... sed es menor. Tenés menos sed, entonces la satisfacción que le sacás a ese consumo es menor que a las primeras unidades. Si vos podés discutir con el vendedor cuánto estás dispuesto a pagar por lo que vas consumiendo, como lo que estás consumiendo, la cuarta, la quinta, la sexta unidad, te genera cada vez menos placer, menos satisfacción, tu disposición a pagar por esas unidades es cada vez menor. El beneficio por la unidad adicional, acuérdense que para cuando hablamos de cambios adicionales en una unidad o en medidas muy pequeñas, en nuestro lenguaje económico usamos la palabra marginal, que la tenemos marcada por acá. Lo que decimos es que el beneficio marginal por aumentar la cantidad consumida es cada vez más bajo, es decreciente, va disminuyendo. Y a partir de eso es que va disminuyendo nuestra voluntad de pago, nuestra disposición a pagar. ¿Se entiende? Cada unidad adicional me genera menos bienestar, me agrega menos bienestar que las primeras. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? ¿Les resulta razonable lo que estamos diciendo o contando? Me parece que Sí, estamos sí. todos un poco perdidos. ¿Sí? Sí, Te vuelvo a preguntar. sí. Vamos al ejemplo que tiene el libro. El libro habla de comer porciones de pizza. ¿Sí? ¿Cuántas porciones de pizza habitualmente comes cuando te juntás con tu familia? ¿O 2, salen a comer 3. 2 o 3? Bien. Llegás con hambre a la reunión en la que van a comer pizza. Sí, Entonces, la primera porción que comes, ¿te genera placer? Bastante, porque tenés hambre y te gusta comer pizza. ¿Sí? Si yo te preguntara, ¿cuánto pagás por esto? Suponete que me dijeras 10 pesos. ¿Sí? Un precio imaginario. Ok, dame 10 pesos. La segunda, ya no tenés tanto hambre como antes. Y tenés la alternativa de discutir el precio conmigo. ¿Qué tanto sí. placer te generó la segunda unidad? ¿Igual que la Menos. primera o un poquito menos? Te genera mucho Un placer poquito porque te menos. gusta comer pizza, pero un poco menos gente porque ya no tenés tanto hambre. Si tuvieras que discutir Sí. conmigo cuánto te cobro la pizza, por ahí te digo, me decís, te pago 9 pesos. Bien, y yo te lo vendo. 9 pesos. Un poquito menos que antes. ¿Por qué estás dispuesto a pagar un poco menos? Porque lo que valorás la segunda unidad, por la satisfacción que te da, por el placer que te da, es menos que la primera. Vos además me dijiste que te gusta comer hasta 3 porciones. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo te digo, bueno, viniste, me dijiste que prepare pizza, o vas a la pizzería y decís, te preparé 8 porciones. ¿Vos cuánto estás dispuesto a pagar por la quinta unidad que te ponen a la venta? Mucho menos que por la primera, claramente. Mucho menos que por la primera. Lo que me estás contando
es exactamente lo que quiero que entiendan. Que nuestra Sí, disposición a pagar, bueno, eso es lo que estamos diciendo. Nuestra disposición a pagar por cantidades adicionales es cada vez menor. ¿Por qué? Porque cada vez me genera menos bienestar lo que voy agregando de consumo. ¿Sí? Me genera menos satisfacción. A medida que agrego una unidad marginal, el beneficio que saco por el beneficio, entre comillas, la utilidad o el placer o el bienestar que le saco a esa unidad es cada vez menor. Eso es lo que estamos diciendo. Por eso mi disposición a pagar es cada vez menor. ¿Sí? ¿Se entiende ahora lo que quiero señalar? Sí, eso lo habíamos, creo que se había entendido. Lo que pone Bien. Sofía en el chat es más o menos una compañera, ¿no? Muy bien. Si el consumidor no fija los precios, ese era el punto. O sea, la No, demanda del estamos mercado, suponiendo que hay solamente estamos posibilidades, pensando en la que demanda. estamos regateando todo el tiempo la compra y venta de la unidad. No es que el precio está fijo y entonces yo compro o no compro ese precio. Acuérdense que yo les dije que las reglas de juego de cada mercado no son estrictamente iguales. Les ponía, estoy casi seguro que hicimos el ejemplo de pensar en cómo definiríamos el precio de un reloj que me quiero comprar en calle 7 si salgo un día de dar clases o de tomar clases en la facultad y me encuentro con los vendedores ambulantes, que están todos por la avenida 7. ¿Cómo se fija el precio en ese caso? Seguramente por regateo, ¿sí? El fulano te va a decir 5 pesos, o le vas a decir, no, tengo 2. Bueno, hasta que tal vez logren llegar a un acuerdo. Ahora, si ese mismo tipo de producto lo quisiera decir a comprar alguna de las relojerías que están en las galerías que están por la calle 48, la calle 47 o la calle 46, ¿tendrías la posibilidad de regatear el precio? Difícilmente. El precio es el que está publicado y compras o vendés a ese precio. Seguramente la regla de juego del mercado sea diferente, ¿se entiende? Entonces, en cada caso estamos diciendo que las reglas de juego del mercado las podemos van a depender de cada caso. Yo por eso les digo, les aclaro qué supuesto pongo para entender cómo voy definiendo precio en cada situación. Y en este caso de las pizzas o del refresco, lo que les decía es, suponemos que estamos pudiendo negociar el precio de cada unidad. Por eso es que no es tomalo o dejalo a ese precio. ¿Se entiende? ¿Se entendió, O sea chicos, que, eso que... Sí. o sea que el beneficio marginal social depende del Es de regateo. No, depende de cuánto estamos cada uno de nosotros dispuestos a pagar por algo. Acuérdense, hace 2 semanas también veíamos la función de demanda de mercado. ¿Qué decíamos? Que la función de demanda de mercado era la suma de las funciones de demanda individuales y que a su vez, a ver, déjenme verlo por acá, lo tengo a mano, y que a su vez, esperen un segundito que ya vuelvo. ¿Se acuerdan cuando cuando la clase anterior, hace 2 clases les mostraba esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan esto? ¿Qué les decía? Que hay consumidores que están dispuestos a pagar, el consumidor está dispuesto a pagar hasta 4, perdón, está dispuesto a pagar hasta 4 pesos por este bien. Y otros consumidores por ese bien están dispuestos a pagar más unidades, más valor. ¿Por qué? Porque lo valoran distinto. Por eso hay algunas demandas que como máximo pagan 4 y otros demandantes que como máximo pagarán, no sé, supongamos que esto viene por acá arriba, dará 6 o dará un 7 imaginario. Pero lo que me está diciendo, cada función de demanda individual es hasta cuánto valoran pagar determinado producto. Le dan a ese bien. A ver, mientras que a vos me decías, ¿cómo es la persona del ejemplo de la pizza? ¿Quién era? El No, nombre. Ailén. Ailén. Sí. Ailén me dice que está dispuesto a pagar. Pusimos el ejemplo imaginario, que Ailén estaba dispuesta a pagar por la primera porción de pizza 10 pesos, ¿sí? Yo soy fanático de la pizza, ¿sí? Y además, como creo que les conté la semana pasada, soy diabético, ¿no? O la otra semana se los conté. Y entonces,
no tengo mucho permiso para comer hidratos. muchas porciones de pizza. No puedo comer muchos hidratos de carbono porque no me hace bien. Entonces, lo que digo es que no como nunca pizza, como muy pocas veces pizza. Pero cuando me doy el gusto, disfruto un montón comer una porción de pizza. Con esto que estoy diciendo, que si me preguntaran y yo no tuviera ninguna restricción de ingresos, o no tuviera una restricción fuerte de ingresos, seguramente yo estaría dispuesto a pagar 12, 14, 15 pesos por esa misma primera porción que Ailén. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nuestra valoración de esa primera unidad es diferente. Ailén, una vez por semana, come pizza. Entonces, no es que come cada tanto, supongamos, ¿sí? Y en cambio yo como una vez cada 3 semanas pizza, ¿sí? Entonces, cuando me toca, estoy ansioso por comer, lo disfruto mucho, y por lo tanto mi valoración de la satisfacción que yo saco por el consumo es mucho más alta que Ailén, que come algo de manera mucho más rutinaria o seguida que yo, ¿sí? Lo que yo estoy dispuesto a pagar seguramente en relación a Ailén es mayor. Ahora, la cantidad que se va a comprar, supongamos que Ailén no quiere pagar más de 10 pesos. Bueno, a 10 pesos compra ella y compro yo. A 14 pesos, ¿quién compra? Solo yo. ¿Ailén compra? No. Entonces, la demanda de mercado, ¿cuánto va a ser? A 14 pesos solamente la unidad que yo compro. A 10 pesos, Ailén compra una. Yo a 10 pesos te compro dos. Entonces, ¿qué tengo? Que la demanda de mercado, ¿cuánto va a ser? La de Ailén, una, y las dos que pago yo a 10 pesos, 3 unidades. Nuestra valoración y por lo tanto el beneficio marginal social de ese consumo no es efecto del regateo, porque acá no estamos hablando de que yo esté discutiendo el precio, sino de cuánto estamos dispuestos a pagar, ¿sí? ¿Se entiende, Ailén y los demás? Sí, creo que ahora sí, mucho mejor. Entonces, ¿qué tenemos para mostrar? Acá tenemos el relato del ejemplo para mostrarles. Tenemos para incorporar un concepto nuevo, capítulo 5 del libro, ¿sí? Ahí por la 110 más o menos del libro, que es el concepto de excedente del consumidor. A ver, esperen que se los voy a marcarlo por acá. Excedente del consumidor. ¿Qué es el excedente del consumidor? El excedente del consumidor es básicamente la diferencia entre lo que yo estoy dispuesto a pagar por algo y lo que efectivamente pago por algo, ¿sí? Mirémoslo en este gráfico, en cualquiera de estos gráficos. Acá hay un nombre, Elisa, ¿sí? Elisa tiene su función de demanda individual y está dispuesta a pagar por el consumo de pizzas cierta cantidad de precios para cierta cantidad de porciones. Acá en el libro habla de rebanadas. Nosotros le decimos porciones, ¿sí? Y después está la demanda de otra persona, Nicolás. Nicolás está dispuesto a pagar menos por la pizza, porque le gusta menos, por las razones que fuera, no importa. Pero el punto es que quiero que entendamos es que Nicolás, su función de demanda está más abajo y a la izquierda de lo que está la función de demanda de pizza de Elisa. Esto me muestra que, y como máximo está dispuesto a pagar. ¿Lo perdimos? Rami, se cortó el audio, no sé si estás. Hola. Ahí va, ahí se Bueno, escucha. vuelvo. Lo que estaba tratando de señalar es que la valoración que hacen Elisa y Nicolás de este producto es diferente. ¿Me escuchan? Hola. Sí, ahora sí. Sí, se Bien, escucha bien. bien. Entonces, lo que quiero decir luego, lo que quiero recordar luego es que eso lo veo a partir de cuánto es el límite máximo de lo que querría pagar cada uno. Cuanto más abajo, me dice que lo que valora cada uno a este consumo de pizzas es diferente. Nicolás se parece más a a Ailén, y yo me parezco más al caso de Elisa, el de la primera parte del gráfico, ¿sí? Yo estoy dispuesto a pagar más que Elisa por eso. Ahora, el concepto nuevo que les queremos incorporar es el de excedente del consumidor. ¿Qué es el excedente del consumidor? La diferencia entre lo que
yo estaría dispuesto a pagar y lo que efectivamente pagamos por ese producto, ¿sí? Supongamos que el caso fuera ahora yendo a la interacción en el mercado y veo lo que me cobran los oferentes. Acuérdense que decíamos que para estos análisis, solo por facilidad, suponemos que el dato, entendemos que el precio de mercado al cual todos terminan vendiendo, para mí es un dato, como comprador individual y como vendedor individual. Acá estoy en el caso de comprador, ¿no? De consumidor individual. Pero el precio de mercado es un dato. Entonces, yo estoy dispuesto a pagar por la primera porción de pizza 14 pesos. Pero resulta que el precio de mercado es 7 pesos. Yo estoy contento o estoy amargado por ese precio que pagué. Estoy contento, estoy chocho, ¿sí? Mi sensación de bienestar por haber estado dispuesto a pagar algo, pero efectivamente pagarlo mucho más bajo, es bastante alta. En el caso de Ailén, ¿está contenta o está insatisfecha con la realidad? Ella hubiera estado dispuesta a pagar 10. ¿Ah, sí? ¿Por qué insatisfecha? Pagué 15. Pará. No, pará. Yo estoy diciendo que vos estás dispuesta a pagar 10 y te lo vendemos a 7. Ah, no, está bien. No, estaba mirando a en más ese caso, ¿cómo estás? precios. ¿Satisfecha o insatisfecha? No, Satisfecha. por eso. ¿Cómo estás? ¿Estás satisfecha? Claro. Tal vez no tanto como yo, pero igual estás contenta porque, entre comillas, no es un ahorro, pero sentís como que ahorraste plata. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? No ahorraste plata, porque ahorrar es no gastar. Y en realidad gastamos comprando pizza. ¿Sí? Pero es como que sentimos que ahorramos, porque nuestra disposición a pagar era más alta que lo que efectivamente pagamos. Y mientras ocurra eso, bueno, vamos a estar comprando, seguramente. ¿Sí? Entonces, veamos ahora en el ejemplo del gráfico. Acuérdense que dijimos que definimos excedente del consumidor como la diferencia entre lo que yo estoy dispuesto a pagar y lo que efectivamente pago. Y el precio es el precio de mercado. En este ejemplo es un precio igual a 1. ¿Sí? ¿Y qué es un dato? Cuando digo que es un dato, quiere decir que no cambia. Yo compre 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 10 porciones, 20 porciones, 30 porciones. Acá dice porciones al mes. ¿Sí? Mi disposición a pagar, que me parezco a Elisa, es más alta que la de Ailén, que se parece a Nicolás. En estos casos los valores son como máximo 2,50 yo y como máximo 1,50 Ailén / Nicolás. Al precio de mercado 1, ¿cuántas unidades yo compro por mes? 30 unidades. ¿Y cuántas compra por mes Nicolás / Ailén? 10 unidades. Mientras, y entonces, si me pongo a pensar en la definición de excedente de consumidor que dimos, ¿cómo lo calculo? Lo calculo como este triángulo. A ver, esperen que borro y vuelvo a marcar. Esperen que borro un poquito. ¿Cómo calculo? Lo calculo como este triángulo. A ver, ¿se ve lo que estoy tratando de marcar? Dijimos que el excedente del consumidor es la diferencia entre lo que yo estoy dispuesto a pagar y lo que efectivamente pago. ¿Sí? Esta área que pinté de color amarillo. Mientras que el excedente del consumidor, ¿por qué es un triángulo y no es otra forma? Porque mi disposición a pagar la voy viendo a lo largo de la función de demanda. Y cuantas más unidades consumo, mi disposición a pagar es un poco más baja. ¿Por qué? Porque valoro las unidades adicionales menos que las primeras que podía consumir. Y lo mismo le pasa a Nicolás / Ailén. Su excedente de consumidor, como ella valora menos que yo el producto, es más chico. Pero tiene la misma forma de triángulo, dado por la diferencia entre el precio que yo hubiera querido pagar y el precio que efectivamente pago. ¿Cómo hago esa cuenta? Para cada cantidad que estemos considerando, vemos cuánto querríamos pagar. Y por ejemplo, para 10 unidades, yo querría pagar hasta 2 pesos. Para 20 unidades, yo querría pagar hasta 1,50. Entonces, cuando calculo para todas las unidades, es que puedo pintar esos triangulitos que marcábamos.
¿Qué son esos triangulitos? El excedente del consumidor. ¿Cómo sacamos el excedente del consumidor del mercado, que somos los dos consumidores? Como la suma gráfica. Entonces, esta es la función de demanda del mercado y el excedente del consumidor va a ser esto, que no es un triángulo estricto, porque acá se corta un poquito la función, pero que es todo esto. Que es lo mismo que a este triángulo más grande sumarle el triángulo más chiquitito. ¿Sí? Entonces, ¿qué me muestra el excedente del consumidor? En definitiva, el nivel de bienestar, el grado de bienestar que tienen los consumidores, lo que consumen a cierto precio en el mercado, cuando su disposición a pagar por eso es un poco más alta. ¿Sí? Lo que me da el excedente es, en el ejemplo imaginario con Ailén, hace 5 minutos decía que yo quería pagar 14 y lo pagaba a 7. Y ella quería pagar 10 y lo pagaba a 7. Los dos estábamos más contentos y nuestra disposición a pagar era más alta de lo que pagábamos efectivamente. Eso es una medida para esa unidad del bienestar que sacamos. Cuando lo calculamos para todas las unidades que podremos comprar, es que terminamos calculando un área, una superficie, ¿sí? Y por eso trabajamos con estos triángulos o estas áreas que podemos señalar. ¿Qué otro? Este es entonces el excedente del consumidor es un reflejo del bienestar de los consumidores por consumir, estando dispuestos a pagar precios más altos de los que efectivamente pagan, ¿sí? Y esa voluntad o disposición a pagar depende de qué tanto valoran, qué tanta satisfacción, qué tanto beneficio les da el consumo de ese producto en particular. Y lo que sabemos es que ese beneficio o valoración o satisfacción o utilidad por el consumo va cayendo a medida que agrego unidades adicionales de consumo. Hasta que llega un límite que para mí no se justifica pagar o comprar ese producto. Por ejemplo, ¿qué me pasa como consumidor? Me lo venden a $1 el producto. Yo hasta $1 compro 30. Para estar dispuesto a comprar 40, yo que soy Elisa / Ramiro, solo querría pagar 0,50. ¿Me lo cobran ese precio? No, el precio de mercado es 1. Por lo tanto, ¿hasta cuánto compro? Hasta 30 y no más. Porque es hasta cuánto yo valoro comprar ese producto. En cambio, si le preguntara a Nicolás / Ailén, bueno, ni siquiera está cerca de comprar 30. Valora mucho menos que yo el producto. Por eso su disposición a pagar es menor. De todas formas, enfatizo el excedente del consumidor, que se calcula como la diferencia de lo que estamos dispuestos a pagar versus lo que efectivamente pagamos, es una medida del bienestar de los consumidores. Vamos a la otra parte, que es el analizar un concepto adicional, que es el de excedente productor. Una cosa que veíamos cuando hablamos de la función de oferta es lo que les contaba hoy. Yo, para estar dispuesto a ofrecer más unidades de un producto, incurro en costos más altos. ¿Por qué? Porque la cantidad de producción alternativa que sacrifico al destinar más recursos, más factores productivos a la producción, en este caso de pizzas, ahora yo soy productor de pizzas, se las saco a otras alternativas de producción que tengo. Entonces, si yo destino más recursos a la producción de pizza, o para poder destinar, perdón, más recursos a la producción de pizza, estoy sacrificando cada vez más producciones alternativas, por ejemplo, de pan, ¿sí? Si eso es el caso, lo que me está diciendo esto es que el costo adicional o de una unidad adicional o una unidad marginal de pizza que yo quiero ofrecer es creciente. Eso es lo que está atrás de la pendiente de la función de oferta, que el costo de oportunidad de producción es creciente y que por lo tanto esto se va a traducir en que la función de oferta, a medida que aumentan las cantidades a ser ofrecidas, se va a pedir un precio cada vez más alto porque me cuesta cada vez más producir más unidades. Para producir más unidades, como cada vez me cuesta más porque sacrifico más
producciones alternativas, la única forma de poder afrontarlo es pidiendo más alto. Recuerden que la función de oferta lo que me dice es el precio que como mínimo yo estaría pidiendo para estar dispuesto a ofrecer cierta cantidad. Bien, entonces, atrás de la función de oferta y en términos gráficos, debajo de la función de oferta, todo lo que tenemos para ciertas cantidades son costos de producción. Ahora, yo puedo tener ciertos costos de producción que no quiere decir que sea el precio al que lo venda. Función de oferta me dice cuánto es el precio que yo como mínimo pediría para estar dispuesto a ofrecer. ¿Mm? Pero como creo que me dijo Ailén hoy, si yo logro vender a un precio más alto que eso, gano más plata, estoy más contento, ¿no? Supongamos que acá Claro. están el ejemplo de Max y Mario. Max y Mario pueden vender este producto al precio de mercado, venden pizzas enteras, ¿sí? Las pueden vender a 15 pesos porque ese es el precio del mercado, ¿sí? Cada uno puede vender a 15 pesos. Sus funciones de oferta, porque sus condiciones de producción no son iguales, y su valoración de las alternativas no son iguales, ni su valoración de cuánto querrían ganar, son diferentes entre ellos. Entonces, la función de oferta de uno y otro es diferente. Lo que vemos es que la función de oferta de Mario, el del gráfico del medio, es más alta, ven, arranca en 10, mientras que la de Max, la del lado izquierdo, arranca en 5. ¿Qué quiere decir? Que para producir la primera unidad, Max pide 5 y Mario pide 10. ¿Mm? Ahora, ¿a cuánto la logra? Eso es lo que pedirían para estar dispuesto a llevar al mercado. Pero yo no voy cantándole a los consumidores cuánto es lo que yo como mínimo, sino que veo cuánto están dispuestos a pagar. Acá el dato del precio es un dato del mercado, del juego de oferta y demanda. Entonces, lo que vemos es que la diferencia, en este caso positiva, favorable para el productor Max, es mayor que para el productor Mario. ¿Cómo se llama esa diferencia positiva entre lo que cobran y lo que hubieran pedido para estar dispuestos a vender esa cantidad que lograron vender? Se llama excedente del productor. Esperen que... Se llama excedente del productor. Lo que tenemos escrito por acá. Excedente del productor. ¿Qué es el excedente del productor? Antes, el excedente del consumidor es la diferencia entre el precio que quería pagar, que estaba dispuesto a pagar y que efectivamente pago. Acá es la diferencia entre el precio que vendo, al que logro cobrar, y el que hubiera pedido. Es la diferencia entre este precio al que vendo todas las unidades y el que hubiera yo pedido para las distintas cantidades que pongo en el mercado. Obviamente, para las primeras unidades por las cuales yo pido un precio más bajo, me generan un excedente más alto que las últimas unidades, ¿sí? Yo, el productor Max, en el primer gráfico, está dispuesto a ofrecer hasta 100 unidades a 15 pesos, ¿sí? El excedente que saca por las primeras unidades, la 1, la 2, la 3, es mayor que las que saca por la 95, 96, 97. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por la diferencia de altura entre el precio al que logro vender y el que hubiera pedido para vender. ¿Mm? Mientras que el productor Mario, que aparece en el gráfico del medio, en el diagrama del medio, ¿cuánto está dispuesto a vender a 15 pesos? Hasta 50 unidades, está dispuesto a vender menos que Max. ¿Y cuánto saca? Bueno, saca menos de excedente. ¿Esto quiere decir que pierde plata? No. Quiere decir que gana un poco menos que Mario. Y por lo tanto su excedente es menor, ¿sí? Por unidad vendida. Pero obviamente, si yo estoy dispuesto a vender a un precio que ubico, por ejemplo, vamos a ponerlo por acá. Por ejemplo, Max. Para vender 50 unidades, ¿cuánto pide Max? Max pide 10, ¿sí? 10 pesos es lo que, perdón, 10 pesos es lo que pide Max, como máximo. Ahora, 10 pesos para vender 50. ¿A cuánto lo logra vender Max? A 15. ¿Mm? Gana más de lo que pensaba. Si estaba dispuesto a vender a 10, quiere decir que a 10 pesos Max ya ganaba plata, ¿sí? Si lo logra vender a 15, gana más todavía de lo que esperaba. Por eso decimos que el excedente del productor, que es
la diferencia entre el precio del que logro vender versus el que hubiera pedido como mínimo, el excedente del productor es una medida del bienestar de los productores por la interacción en el mercado, ¿sí? Como el excedente del consumidor es un reflejo del bienestar de los consumidores por consumir a cierto precio, cuando su disposición a pagar era superior, el excedente del productor es una medida del bienestar de los productores, refleja de la diferencia entre lo que hubieran pedido como mínimo para ofrecer algo y a cuánto logran venderlo. Que no necesariamente es igual para cada productor, pero ¿qué tenemos? Que al final de cuentas, a ver si puedo marcarlo, al final de cuentas, la suma del bienestar de los distintos productores, medido a través de lo que llamamos excedente del productor, es toda esta área, que no es un triángulo, es una formita un poquito irregular, pero que se parece a la suma de estos dos triángulos individuales de estos dos productores que son los que conforman el mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que a cierto precio de venta podemos identificar el beneficio del consumidor, el bienestar de los consumidores, se llama excedente del consumidor, y podemos identificar el beneficio el bienestar de los productores, que se llama excedente del productor. ¿Dónde lo terminamos viendo esto? Acá. Nosotros ya aprendimos que los consumidores que el mercado nos va a llevar a un punto como este, a un precio imaginario de 3 en este gráfico, y a un precio de 2,5 en este gráfico que sale del capítulo 2 del libro de Parkin, y que termina, vamos a la última hoja, siendo un reflejo de la situación de bienestar de los consumidores. Recuerden, nosotros hoy lo que habíamos visto en la primera parte, cuando veíamos exceso de demanda, exceso de oferta, era, en definitiva, como la mecánica para terminar de llegar a este precio, ¿sí? Perdón que lo voy a marcar con otro color. Lo voy a marcar con lápiz. Era la mecánica para, desde desequilibrios, terminar llegando a este precio de equilibrio, a este precio y a esta cantidad, ¿sí? ¿Qué estamos viendo ahora en la parte final? Bueno, cómo además el funcionamiento del mercado nos permite ver que todos los que intercambian en un mercado, intercambian porque obtienen bienestar del intercambio. Lo que obtienen los consumidores se llama excedente del consumidor, lo que obtienen los productores se llama excedente del productor. Podemos decir además del intercambio en un mercado y del punto de equilibrio al que llegamos, que esta situación, cuando los mercados operan libremente, sin restricciones, sin controles, sin limitaciones, decimos que bajo un conjunto de circunstancias que vamos a desarrollar con algún detalle más, un poquito más adelante, cuando veamos lo que llamamos estructuras de mercado, es el caso en el que permite alcanzar el máximo bienestar posible. ¿Por qué? Porque es el tipo de funcionamiento de oferta y demanda que permite alcanzar los grandes posibles, tanto para los productores, medido por su excedente, como para los consumidores, medido por su excedente. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que los mercados, además de ser eficientes en el sentido de que pueden encontrar, por el funcionamiento autónomo de querer ganar plata o querer satisfacer necesidades, alcanzan una potencial situación de equilibrio. Además, y acá acéptemelo, los consumidores y los productores maximizan su bienestar cuando el mercado permite alcanzar una situación como la que corresponde al equilibrio. ¿Por qué? Porque lo que logran es tener, entre comillas, el tamaño más grande posible para ellos de esos triángulos imaginarios que representan su bienestar. En el equilibrio del mercado nos permite mostrar el área de bienestar más grande que pueden alcanzar las dos partes de un mercado.
¿sí? Cualquier restricción al funcionamiento del mercado que limite o por precio o por cantidad el funcionamiento del mercado, entre comillas, lo que va a generar es que el bienestar social disminuya porque va a terminar achicando o recortando estas áreas imaginarias de bienestar social que representamos con ambos excedentes, ¿sí? Esto que estoy diciendo ahora lo vamos a terminar de mostrar en la próxima reunión. Pero para recordar entonces, ¿qué repasamos en la clase de hoy? Al principio dijimos, bueno, vamos a operar en un mercado. Bueno, ¿por qué es bueno que... Profe, disculpe. Sí. Yo le estaba poniendo en el chat Adelante. que se había estado cortando la clase cuando usted empezó a hablar de lo de excedente, que por ahí si la semana que viene arranca o retoma haciendo un repaso. Sí, sí, arrancamos, es parte de lo que tenemos que repasar. Pero el punto es tener presente que la lección, lo que nos tiene que quedar grabado es que los mercados funcionando libremente alcanzan el máximo bienestar social. ¿Por qué? Porque el área que podemos alcanzar de triangulitos que representan el excedente del consumidor y el productor son lo más grande posible cuando el mercado opera libremente y llegamos a ese punto de equilibrio por lo que explicamos en la primera parte, hace una hora y media. ¿Sí? Y que cualquier cosa que nos saque del equilibrio por controles o regulaciones o limitaciones, lo que va a terminar haciendo es achicando el tamaño de estas áreas. ¿Sí? Sobre eso vamos a enganchar la clase que viene. Entonces, para cerrar, ¿qué vimos hoy? Vimos las ventajas del comercio. ¿Por qué especializarse en alguna producción y no dedicarnos a todos nos permite generar mayores producciones que luego vamos a poder comerciar, y el comercio nos favorece a todos los que podamos participar en el comercio? Eso siguiendo el criterio de especializarnos en aquello que tengamos ventaja comparativa. Y luego lo que vemos es, bueno, cuando pensamos en las bondades del funcionamiento de los mercados, cómo opera la mecánica de precios y de cantidades, y luego, ¿por qué decimos que los mercados son buenos? Bajo ciertas condiciones que vamos a profundizar más adelante. ¿Por qué son buenos? Porque nos permiten maximizar el bienestar medido por los excedentes de consumidor y productor. Y acá cerramos la clase. Contra esto retomamos la reunión que viene en este punto. ¿Sí? Además, esto lo van a estar trabajando seguramente en la práctica 3. Les pido que la repasen antes de mañana, porque tienen algunas cosas, ejercicios vinculados con esto. ¿Sí? Les agradezco la paciencia y las dificultades de conexión. Seguramente en un par de horas está la clase colgada en el campus para aquel que no pudo seguir todo. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana. Genial, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias por la paciencia. Hasta luego. Y a comer pizza. Totalmente, a todos nos dio hambre.